Un lunes cargado de información, con muchas novedades. Está hablando Luis Suárez. En un ratito nos vamos a enterar qué es lo que está diciendo el goleador histórico de la selección uruguaya. Ya me voy a ir al living con la entrevista central a conversar también con mis compañeros en el panel. Pero ahora recibo y saludo a Martín Duarte, que hoy está aquí en el estudio conmigo. Hoy no me hiciste pasar frío. Hoy no estás en el móvil. No, claro. Te viniste acá al estudio, no quisiste salir del estudio. Totalmente. Bueno, Martín, un gusto tenerte por acá, porque una de las noticias que marcó la jornada también tiene que ver con la causa de Sebastián Marcet, que fue archivada en esta jornada, ¿no? Ahí está, parte de la causa, uno de los tramos que el fiscal Alejandro Machado decidió justamente archivar en la jornada de hoy. Y trajimos una placa, una línea de tiempo, en este caso, de Sebastián Marcet, para poner un poco en contexto cómo han pasado los tiempos, ¿no? Desde el 10 de septiembre del 2021, que es cuando Marcet cae detenido, en este caso en Dubái. En este caso quería viajar a Atenas, a Grecia, con un pasaporte falso emitido en Paraguay, y esto, bueno, desencadenó que quedara detenido. Pasan apenas 4 días y el consulado uruguayo comunica justamente la detención al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Cancillería, se da esa comunicación oficial. Y luego, bueno, a partir de ese momento, el abogado de Marcet, Alejandro Balvis, es que solicita, se puede iniciar justamente la tramitación de un pasaporte uruguayo para Marcet. Eso llevó a que, bueno, el 18 de noviembre, y acá hay un detalle interesante, ¿no? El consulado, bueno, le comunicó a Balbi que el pasaporte sería emitido una vez que Marcet recuperara la libertad. ¿Por qué digo importante? Porque es uno de los detalles que hace hincapié el fiscal a la hora de no encontrar mérito procesal, justamente, que ya veremos más adelante. Y bueno, finalmente, el 27 de diciembre, es que llega por valija diplomática el pasaporte a Dubái. Recordad que Marcet fue liberado en enero. Esto a nivel de línea de tiempo. Vamos a pasar a una segunda placa, porque estábamos en el año 2021, claro. Y en agosto del 2022 es cuando el tema también se instala a nivel político. Claro, acá hay una clave importante, Martín, que es la interpelación de la que se habló mucho, ¿no? A Heber, a Bustillo, de lo que hoy también se desprende por parte del fiscal, que los ministros mintieron, al menos, y era un argumento que la oposición hasta el día de hoy sigue manejando, ¿no? Claro, y es clave, Mario Vergara fue el senador que realiza la interpelación. Como vos decías, estuvieron los ministros y los subsecretarios, de hecho estuvo Carolina H. En ese momento. A partir de este suceso, bueno, el propio fiscal de Corte, Juan Gómez, fue que definió que había mérito para iniciar una investigación penal, y a partir de ese momento se dan movimientos también en el gabinete, ¿no? Renuncias que fueron también marcando justamente esta situación. Por último, tenemos para repasar parte de lo que es esta sentencia de Machado, que argumenta justamente que Marcet tenía derecho a la tramitación y a la expedición de este pasaporte, y hace hincapié que desde el consulado en Dubái se actuó correctamente en función de lo que marcaba el decreto que los propios ministros y subsecretarios en su momento cuestionaban o le pasaban la pelota al Frente Amplio, en el decir que, bueno, fue el Frente Amplio quien aprobó justamente la reglamentación como tal a la hora de que la normativa le permite brindar justamente el pasaporte. Según el fiscal, ministros y subsecretarios, lo que vos decías, ocultaron información a la Cámara de Senadores en la interpelación, y es uno de los temas que a nivel político va a seguir dando que hablar. Pero si te parece, uno de los involucrados en el tema que habló en la jornada de hoy fue el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, que tomó esto como una victoria, y esto decía. Estamos muy conformes con la actuación en cuanto a el archivo. Por lo tanto, se terminó el asunto sobre la eventualidad de un delito en la instancia en que se le dio el pasaporte al señor Marcet. Naturalmente estamos conformes con este fallo, y para nosotros es muy importante en lo político, en la gestión, justamente que nuevamente ganemos en causa judicial en el tribunal, en esta instancia en fiscalía, de que no hay elementos como para determinar que hay delito. Acá han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior,
y ninguna me ha tocado, ni rozado. Por lo tanto, salgo como entré, limpio y muy claro en nuestros procedimientos, lo que me da una tranquilidad espiritual muy grande. No hubo ocultamiento y no hubo mentira. Lo que se podrá decir que no se habló de los chats, sí, no se habló porque no se preguntó. A todo caso hay una omisión de quienes en definitiva me interpelaban de preguntar en qué consistían esas comunicaciones. Pero el ministro del Interior, en este caso en mi persona, cuando estuvimos en la interpelación, dijimos claramente de que había comunicaciones telefónicas para averiguar si el señor Marcet estaba preso o no. Nada más, porque no estábamos haciendo una investigación, porque no hay causas abiertas. Luego, con el tiempo, salió una requisitoria del Paraguay al Marcet, que es la que hoy está siendo buscado. Bueno, ahí escuchábamos al ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, celebrando esta decisión. Hubo reacciones también, Martín, por parte de la oposición, ¿no? Totalmente. Y un detalle para sumar es recordar que esas conversaciones, esos chats que hacía referencia Heber, tienen lugar en una segunda pata de esta causa que va a continuar, que tiene que ver con la destrucción de documentos en donde se afirmaría que integrantes del Poder Ejecutivo, aquella reunión donde el propio presidente Lacalle Pou pasó a saludar y que de hecho estaba convocado, va a ser uno de los convocados por el fiscal para conocer acerca de esta documentación, entraría en este segundo tramo de la investigación que va a continuar en manos de Machado. Pero desde la oposición, el senador Charles Carreras hizo referencia a este hecho y manifestó que de alguna forma el hecho de haber ido a mentir, o por lo menos no decir toda la verdad en aquella interpelación, ameritaría la participación de la JUTEP, de la Junta Nacional de Transparencia, y de esta forma lo señalaba. Acá todavía seguimos con muchas interrogantes. ¿Por qué se organizó para venir a mentirle al Parlamento? ¿Y por qué se le expidió un pasaporte a un narco peligroso y pesado que tiene vinculaciones a nivel internacional, que es el gerente de la hidrovía? ¿Por qué se les pidió ese pasaporte a sabiendas de que era un narcotraficante peligroso y pesado? Entonces nosotros lo que vemos es que el Frente Amplio actuó bien. Esta es una causa que se inició de oficio a partir de una interpelación que llevó adelante el Frente Amplio. Luego nosotros acercamos mucha información a la Fiscalía, que fue producto de un acceso a la información pública, donde pudimos conseguir todas las comunicaciones entre H y Maciel, donde se sabía de quién estaban hablando. Es decir, acá se pudo haber evitado y no se evitó. Entonces esas son las interrogantes. El Frente Amplio actuó bien y hay una causa que sigue, que es la causa de la destrucción de los documentos públicos, que nosotros también tenemos muchas interrogantes. ¿Por qué un expediente que tendría que estar en Cancillería termina en el piso 11 de la Torre Ejecutiva en manos de un ministro sin cartera como era la FLU? Aquella reunión una reunión secreta que se hizo en el piso 11 a espaldas de toda la ciudadanía, donde el presidente participó, porque también el presidente será citado. Si la JUTEP actuara bien, la JUTEP tendría que tomar cartas en el asunto e iniciar de oficio una investigación, porque es sumamente grave. Hoy el Estado uruguayo tiene, en el Uruguay, en la República, existe un dictamen fiscal, un fallo fiscal, donde dice que hay 4 jerarcas de gobierno que se reunieron y que le vinieron a mentir al Parlamento, y eso es sumamente grave. Si la JUTEP actuara bien, tendría que iniciar de oficio una investigación. Pero bueno, ahí lamentablemente la JUTEP no está actuando como debe actuar y está haciendo un uso político de una herramienta que es trascendental para el país. Les decía, es un lunes cargado de información. Luis Suárez acaba de anunciar que se va a retirar el próximo viernes cuando la Celeste juega ante Paraguay por la eliminatoria sudamericana. Está hablando en este momento, les propongo escuchar qué es lo que está diciendo el goleador histórico de la selección. ¿Con quiénes lo hablaste? ¿Y cómo te imaginás el viernes? ¿Qué cosas vas a vivir? Porque, y esto también te lo pregunto, ¿está confirmado que el viernes es el último partido? ¿No viajás a Venezuela? No,
está confirmado. Yo le comuniqué eso al entrenador. Y bueno, después obviamente que para la familia no es para nada fácil. Fui afrontándolo de a poquito porque vengo, como todos saben, del 2022 ya estirándola, que el 2022 era lo último y me quedó la sensación esa de la foto con mis hijos llorando, que no me gustó, y ahí vino la rebeldía, la capacidad de querer demostrarle otra vez a la gente que puedo seguir aportando a la selección. Y bueno, me había puesto el objetivo de la Copa América, que terminó la Copa América en el sentido de que parecía que ya estaba. Sí, la verdad que lo podría haber hecho ahí perfectamente, pero después, analizando las situaciones de que me sentía capacitado de seguir ayudando, el entrenador me lo hizo saber que contaba conmigo. Dije, ¿por qué no hacerlo con mi gente, en mi estadio, que mis hijos vivan esa experiencia? Despedirme con la gente acá es algo que no sé si muchos lo hicieron, y eso para mí me hizo tomar la decisión de que era el momento justo. Y bueno, después contar una anécdota, ¿no?, que intentaron convencerme, le fui comentando a compañeros y bueno, el loco, yo lo llamé para confirmarle la decisión que ya le había tomado. Y ahí empezó con todo lo que es él, ¿no?, de que por qué, que esto, que mirá lo otro, que los mundiales, que los partidos, los goles. Digo, papi, como saben que le llamo, te llamé para confirmarlo, no para... Si te hubiese llamado hace 15 días seguramente no estaría acá, porque él es así. Y muchísima gente más me intentó convencer, pero muchos lo entendieron, saben que es el momento ideal y el momento justo. Luis, por acá, Soledad Cejas para Canal 5. Bueno, ahí teníamos la palabra de Luis Suárez. Qué momento, anunciando precisamente que se retira el próximo viernes ante Paraguay por la eliminatoria sudamericana, máximo goleador histórico de la selección. Un lunes con muchas novedades. Nos metemos en la campaña, nos metemos de cara a las elecciones. Estamos a menos de 2 meses, ¿no?, de la elección. Y me acompaña aquí en el estudio Robert Silva, el profesor Robert Silva, candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. Robert, un gusto tenerte por acá en la OB. ¿Cómo andás? Bien, contento. Bueno, un gusto tenerte por acá. Qué grande Suárez, Lo sí, estaba mirando. Ahí está. ¿Sos de Peñarol? Yo soy de Tacuarembó. Soy de Tacuarembó Fútbol Club. Ahí está. Tengo orígenes en Tacuarembó, en Peñarol, y la camiseta siempre tira. Bueno. Pero Suárez es un grande, emocionó a mucha gente, así como Cavani, ¿no? A nosotros mismos, nos hizo volver la ilusión, el orgullo de ver la selección. Así que merecida despedida va a tener. Sin duda, va a ser muy, muy emotivo lo que vamos a vivir el viernes. Me acompañan también Eduardo Botinelli y Antonio Ladra, ya lo vamos a también sumar a la conversación. Hay mucho para hablar, ¿no? El programa del Partido Colorado que se presentó, la lista 600 también, que te tiene ahí encabezando. Recién abríamos el programa con el caso Marcet. ¿Qué opinión te genera todo esto que pasó? Bueno, tiene 2 aristas, como quedó demostrado. Una arista judicial, en donde se ha archivado, y claramente una arista política, con responsabilidad de quienes actuaron, que en definitiva llevó a las renuncias, pedidos de renuncia, cese de las personas que intervinieron, ¿no? Un caso complejo, pero lo que queda claro es que se actuó conforme a derecho y que no hay delito, que eso en definitiva da la tranquilidad, sin perjuicio de que se siga investigando las otras cosas que pasaron. Ahora, ¿no es fuerte que el fiscal diga que se mintió en el Parlamento? Eso pensando en el sistema político en general y pensando en la democracia, ¿cómo lo tomás eso? Yo la verdad que no juzgo esa situación en la medida que no la conozco bien. Sí digo que había información que aparentemente se entendió pertinente por las declaraciones que dicen los involucrados, no brindarla al Parlamento porque no se la entendió de entidad en esa circunstancia. Pero reitero, hubo situaciones políticas en todo ese proceso que terminaron con lo que terminaron, con las renuncias de los involucrados. Ya nos vamos a meter en campaña. Eduardo Botinelli, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo lees esto que pasó hoy? ¿Qué impacto puede llegar a tener en la política, en el sistema político? A ver, creo que el impacto ya estuvo, digamos, ¿no? Es decir, ya esas renuncias que hubo, ese fue un momento donde los indicadores de opinión pública mostraron que había habido una reacción hacia el gobierno, sin dramatismos, digamos, pero sí que había habido una baja en la confianza en el presidente, una baja en la aprobación del presidente, en algunas figuras también se había visto afectadas.
Entonces, el impacto, digamos, no es algo nuevo, digamos, ¿no? Yo creo que incluso cuando miramos Marcet 1, Marcet 2, digamos, ¿no? Es decir, la primera parte de Marcet no había tenido impacto, la segunda sí lo tuvo. Entonces, no es esperable que tenga algo más desde el punto de vista electoral o de imagen de gobierno. Sí hay que ver cómo sigue adelante la justicia en el resto de los puntos que tiene que tratar, que no son menores, que tiene que ver justamente con dilucidar si finalmente hubo intención de ocultar información, porque ahí sí ya es un paso siguiente que hay que ver, bueno, cómo termina esa decisión, digamos, desde el punto de vista judicial. Una cosa, lo que marcaba Robert Silva, es eso, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es lo judicial, que es lo que de alguna forma se lauda ahora. Lo político ya pasó, pero sigue estando, ¿no? Hay que ver esta segunda parte de esta investigación en qué termina. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, por suerte. ¿Todo aquí bien? Estamos. Bueno, veo que la decisión del fiscal Machado dejó contento a las dos partes en última instancia, fue por el camino del medio. Le hizo chas al gobierno o al oficialismo diciéndole, bueno, acá no hubo delito, lo archivo, pero mire, mintieron. Entonces el Frente Amplio se va a agarrar de eso. Ya vimos ahí la declaración hay una declaración que hizo hoy en la tarde el senador Charles Carrera, agarrándose de ese punto, y también lo hizo Mario Vergara. Entonces creo, junto con Eduardo, que esto viene por ese lado ahora, y lo que va a pasar además en la investigación que se viene en la segunda parte, el Marcet 2, donde incluso es interesante que va a ser el propio presidente de la República el que va a declarar. Veremos qué es lo que surge de allí. Recordemos, ahora es la investigación por los chats, pero por la investigación por la rotura del documento, etcétera, o el anuncio aquel, romper los documentos, hacerlo desaparecer, hacer desaparecer el celular, todo eso. Bueno, ahí se verá qué es lo que define la justicia, lo que define la fiscalía, ¿no? Robert, se presentó el programa del Partido Colorado, ¿no? Yo sí tomo ese programa y tomo el tuyo de la interna, hay puntos de contacto. Total, pienso muchos. En primera infancia, en educación, en políticas sociales. En la presentación también, Ojeda habló de que se tenía fe de llegar al balotaje. ¿Coincidís con esa visión de pelear con el Frente Amplio en noviembre? Yo lo primero que coincido, que para mí es muy importante, porque nuestra propuesta política va en esa línea, la lista 600 va en esa línea, en el fuerte foco social. Yo soy vallista, soy un defensor de un Estado presente, un Estado eficiente, impulsor del desarrollo para que haya crecimiento, para que haya más empleo, para que haya mejor distribución, pero un Estado que no puede dejar de estar en los lugares que tiene que estar. La salud pública, la educación pública. Fíjense que en este país, Varela en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, decía, la educación es la locomotora del progreso. Vino Valle Ordóñez, vino Figari, vinieron todo lo que vino, y siempre la educación fue la palanca del desarrollo y del progreso de la gente. Y por eso hoy por hoy apostamos fuertemente a ello, a las políticas de vivienda, a las políticas sociales, a la lucha frontal contra la pobreza infantil, que tiene algo insustituible, que sacar de la pobreza a los adultos que están con esos menores a cargo. Por eso me siento muy contento que el programa del Partido Colorado, que Andrés le ha dado en llamar, y yo estoy de acuerdo, el contrato con el Uruguay, tenga un fuerte acento social al momento que también apunta al crecimiento, al desarrollo, a la ciencia y la tecnología. El otro día lo decía Mosca. Y, en definitiva, creo que es el camino por el cual tenemos que estar. Eso nos va a llevar a presentarnos con mejores credenciales. Yo lo dije en la interna, lo he aplicado en mi vida y lo digo hoy. Yo le quiero pedir el voto a la gente en función de lo que me comprometo a hacer. Y te lo digo como es gobernante. Vos llegás a la inmensidad del gobierno, a mí me tocó administrar el organismo público más grande del Uruguay, y si vos no tenés claro más o menos qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y generás espacios de involucramiento de otras personas, como lo hicimos en la ANEP, es muy difícil porque el tiempo pasa. 4 años de gobierno, después viene el año de las elecciones, tenés que estar así. Y por eso creo que esto es significativo, y en base a eso, en base a los equipos que tenemos, en base a las ganas, el entusiasmo,
salimos al partido a ganarlo y a tratar de estar en el balotaje junto al Frente Amplio. O sea que lo que hace un tiempo a tus colegas, a veces lo decíamos, y se sonreían, ¿viste? Porque te decían, algunos me llegó a decir, a vos te decimos presidente, pero en realidad sabemos que no puede ser. Bueno, ahora estoy en la fórmula como candidato a vicepresidente y con nuestros pingos estamos corriendo. ¿Y ese componente social del que mencionás, pensás que no estuvo presente en este gobierno de coalición? Yo creo que nosotros, los vallistas que estuvimos en el gobierno, le pusimos muchísima impronta social a este gobierno. Te pongo un ejemplo, Antonio Mansi, en el Ministerio de Desarrollo Social, que integra nuestro equipo, que integra la lista 600 al Senado, es un claro ejemplo de ello. En educación, con un gran equipo, Adrián Aristimuño y tanta otra gente que tuvo, lo que estamos haciendo en la UTU. Yo recorro el país y la gente me dice, la UTU es otra UTU. Y ahí hay un formidable equipo liderado por Juan Pereira, en donde se están haciendo muchas cosas. Entonces, ni mucho ni tanto, digo. Lo que teníamos que hacer lo hicimos y con esa satisfacción es que hoy le estamos pidiendo la confianza a la gente. Mencionabas la lista 600, hay mucha gente joven, pero también el regreso de Bordaberry a la política hizo que muchos de ese sector se fueran con Bordaberry. ¿Cómo tomás esa decisión de que regresó a la política? Las cosas de la política. Yo en esto soy renovación también porque es la primera vez, yo tengo 53 años, es la primera vez que estoy liderando un sector político, que lo estoy coordinando, siendo referente. Y son las cosas que pasan. ¿Trago amargo? Sí, por supuesto. ¿Que hubo cosas que me sorprendieron? Por supuesto. ¿Te dolieron algunas o no? No sé si dolor, sí sorpresa. Porque nosotros tenemos principios y valores. Y yo los sigo defendiendo. Y yo hablo por la gente que está en nuestro equipo. Y también, además de ballista, además de un fuerte foco social, la renovación. Vos escuchás llenarse la boca a la gente de renovación. Pero cuando mirás los equipos, a veces te preguntás dónde está la renovación. Y nosotros, así como te hablaba de Antonio, te hablo de Diego Sanjurjo, te hablo de Felipe Esquipañi, de María Eugenia Rosselló, de Victoria Pasqué, treintañero de Nico Albertoni, 36 años, la formación que tiene, es el vicecanciller, todos ellos van a estar en la lista 600. O sea, somos vallismo, somos una política con fuerte acento social, Estado eficiente, ese camino que al uruguayo le gusta mucho, que a veces hay desencantados que dicen, bueno, ¿yo dónde estoy? Bueno, nosotros estamos en el camino en donde las cosas no son siempre blancas y negras, no todos son malos o no todos son buenos, hay ese camino del medio que nos permite transitar con efectiva renovación, no solo en la palabra, sino en los hechos. Ahora, Eduardo, ¿cómo tomás el regreso de Bordaberry, que obviamente generó un sacudón interno en el Partido Colorado y se puede decir también en el gobierno de coalición? ¿Qué lectura haces? Bueno, sí, primero en la interna de la coalición, en la interna del Partido Colorado, primero en la interna del Partido Colorado, primero en un factor, que es lo que hablaban recién, en cuanto a los movimientos a nivel de dirigentes de los distintos sectores. Convengamos que en realidad la salida de Bordaberry generó que parte de la conformación que tuvo Ciudadanos, por ejemplo, eran ex Vamos Uruguay, y ahora algunos retornan, ¿no? Entonces es un proceso de gente que fue y vino, digamos. Ese es el primer movimiento. El segundo es a nivel del electorado dentro del Partido Colorado, es decir, sin dudas hay realineamientos, no solamente a nivel dirigencial, sino también a nivel de votantes del Partido Colorado. El otro, que todavía no está medido claramente, es si efectivamente eso genera un efecto hacia el Partido Colorado, es decir, positivo para traccionar al Partido Colorado. Porque cuando Bordaberry estuvo compitiendo, por ejemplo, en 2009, en 2014, hay una salvedad importante. Una cosa es compitiendo como candidato presidencial y otra cosa liderando un sector adentro de un Partido Colorado con otro candidato presidencial. Eso no lo hemos vivido con Bordaberry en ese rol. Lo vamos a vivir por primera vez, hay que ver cómo tracciona. Pero lo que hemos visto es que el electorado que Bordaberry atraía en esos momentos tenía algunos vasos comunicantes con una parte del Partido Nacional. Hay que ver si eso sigue funcionando de alguna forma o no en este nuevo rol y habiendo vuelto después de un impasse en la política. No es el mismo Bordaberry que hace 10, 15 años, ¿no? Es otro que de alguna forma, acá pasa algo, digamos que con el paso del tiempo de los líderes políticos, algunos quedan como congelados, ¿no? El caso de Bordaberry, ¿no? Como que quedó con una imagen buena, y otros con la misma edad, por haber seguido, fueron desgastando su imagen, ¿no? Bueno, Bordaberry sigue manteniendo una imagen positiva, pero lo que no sabemos todavía es si ha logrado digamos, ese retorno con firmeza para pelear ese electorado con
con el Partido Nacional, con esa parte del Partido Nacional. Y después un actor nuevo que aparece después de la salida de Bordaberry, tampoco tenemos claro cómo es ese movimiento, que es Cabildo Abierto. Porque si nosotros miramos el eje izquierda-derecha, uno diría, no, bueno, compiten en la derecha. Pero la derecha no es una sola cosa tampoco, el electorado de derecha no es una sola cosa homogénea, sino que también en distintas clases sociales apuntan a electorados distintos, ¿no? Es decir, Bordaberry no llega a los niveles más bajos y Cabildo Abierto es donde es más fuerte, ¿no? Entonces hay muchos clivajes que se están cruzando que hay que ver cómo evoluciona. Pero sin duda generó una noticia, a ver, que se hable una semana del retorno de una figura que va a encabezar un Senado, lo que habla es de la dimensión de la figura, ¿no? Es decir, porque en realidad encabezar un Senado en sí mismo no sería noticia si no fuese Bordaberry. Cualquier otra persona que abre una lista al Senado no genera la repercusión que generó. Y eso tiene que ver con lo que decía antes, el nivel de imagen que tiene o que ha mantenido con el paso del tiempo. Antonio. No, yo lo que le preguntaría a Robert es ¿cuál va a ser la estrategia sobre el tema de seguridad que va a tener el Partido Colorado? Porque la seguridad o la inseguridad, como se quiera llamar, es uno de los principales problemas que plantea la gente en las encuestas, siempre está ahí arriba. Pero dentro del Partido Colorado hay diferentes visiones. Está la mirada de la lista 600 con Sanjurjo, por ejemplo, está la de Subía y está la de Bordaberry. ¿Cuál va a ser? Yo, cortito, bueno, el programa del Partido Colorado. Yo creo que eso es muy importante. Y la de Ojeda, perdón, la otra mirada también, la de Ojeda, que es diferente a la de Subía también. Sí. Sí, pero está bravo, ¿no? Digo, pero mira, Antonio, acá hubo una cosa que fue bien importante y que la lideró Andrés. Yo lo hablé con él. Viste que cada vez hay, como decimos en Tacuarembó, decía mi madre en Tacuarembó, cada vez hay menos espacio para los todólogos, ¿no? Aquellos que de todo saben y de todo opinan. Cada vez hay más necesidad de especializarse en temas. Yo lo hablé con Andrés en su momento, porque claramente había, o al menos en el escenario público, digamos así, una oposición liderada por Diego y una posición públicamente, pongamos a Gustavo Subía, del otro lado, que se había incorporado, había hecho una alianza con Andrés Ojeda. Entonces yo lo hablé con Andrés y le dije, mira Andrés, acá tenés que jugar un rol muy importante, que es un rol de articulación y de coordinación. Porque como todo en la vida, acá habrá diferencias, pero son más las cosas que unen que las que separan. Y hay énfasis distintos, ahora que se utiliza mucho eso. Nosotros, con Diego Sanjurjo, no decimos que no a la represión, por supuesto que no somos inocentones. Por supuesto que hay que sancionar, perseguir y reprimir al delito. Pero sí somos conscientes que si nosotros no generamos acciones vinculadas a la prevención y a la rehabilitación, esto es un círculo vicioso que no lo para nadie. Ya estamos en 16.000 privados de libertad, presos. Y algo hay que hacer, adicciones, salud mental, analfabetismo. Después salen y el 70% reincide. Entonces algo hay que hacer. Y por en el mercado de drogas el 90%, perdón. Tal cual. Entonces, acá lo que hay que hacer, hay que trabajar fuertemente en eso. Y lo hizo Andrés, lo hizo, por ser su área además, y por ser nuestro candidato, se reunió y tuvimos humo blanco. Yo vengo de una reunión ahora en el local de la lista 600, acá en Montevideo, donde Diego Sanjurjo estaba en un plenario explicando un poco de qué se trató todo eso. Sí, Ojeda el otro día en la presentación habló de prevención y de represión. Claro. En el programa, de hecho, del Partido Colorado, eso se menciona, pero un poco siguiendo la línea de lo que preguntaba Antonio. Había diferencias muy claras, ¿no?, entre lo que planteaba Sanjurjo, hoy una figura importante del Ministerio del Interior, del mundo académico, y de lo de Subía, que iba un poco más por la mano dura. ¿No quedaron diferencias a partir de esa articulación? Hay cosas que no están en el programa y por eso yo reivindico el programa de gobierno del partido. Es la hoja de ruta. Cualquiera puede opinar lo que quiera, pero hay un programa y en ese programa estamos todos los colorados porque en definitiva todos los equipos trabajaron ahí. Todos aquellos equipos que presentaron propuestas en las elecciones internas. Y ahí es claro que hay cosas, por ejemplo, a ver, voy a poner una que no está en el programa. La declaración de emergencia, que Gustavo Subía la propicia desde hace un tiempo. Claro, que después se sumó Cabildo, digamos, ¿no? Claro, pero no está en el programa. Subía reclamó el copyright. Claro, sí, exactamente. Y es cierto, y tiene razón, porque él hace mucho tiempo que está con la declaración de emergencia. No está en el programa del Partido Colorado. Porque se entendió
por quienes intervinieron, que no era un tema para ponerlo en el partido y que sin perjuicio que se iba a seguir avanzando. Entonces, hay cosas que no están, que podrá pensarla y decirla algún referente en la materia, pero en el programa del Partido Colorado no están. Entonces yo creo que el programa es lo que unifica, lo que une y lo que logró eso que vos decís, que haya visiones compartidas a pesar de las diferencias. Entiendo que fue producto de la campaña, pero me acuerdo que cuando subía analizaba bajar su precandidatura y ver con quién se unía, dijo, todos menos Robert Silva, porque ahí entre otros está Sanjurjo con quien tengo diferencia. ¿Cómo lo tomás eso? No, el tiempo ayuda a evolucionar y a llegar a acuerdos a partir de situaciones como esas, ¿no? Yo qué sé, había otras diferencias con el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia está en el programa. Había otras diferencias. Berri no estaba de acuerdo, por ejemplo, con eso. Bueno, pero el programa del Partido Colorado sí dice que va a haber un Ministerio de Justicia y por lo tanto los colorados estamos con el Ministerio de Justicia. Esto también se lo puedo preguntar a Eduardo, ¿no? ¿Qué te dejó la campaña? Porque la campaña interna, vos tenías una estructura importante, de hecho recorriste el país, tenías determinados... Todo el país, determinados apoyos, y fue muy distinto a lo que planteó Ojeda, ¿no? Que muchas veces buscó otras estrategias con una fuerte presencia mediática. ¿Cómo lo viste? Porque no sé si en algún momento pensaste que vos podías ganar, si te manejabas con las encuestas, ¿cómo fue ese proceso? Yo las encuestas las respeto mucho, las analizo y me ayudan a tomar decisiones y a prever escenarios. Siempre trabajo en mi vida para lograr los objetivos, y lo digo francamente, con mucha humildad. Pero siempre me pongo un objetivo y trabajo todos los días para lograrlo. Hasta el último momento trabajé para ganar la elección, sabía que no era fácil por lo que se estaba dando y poniendo en evidencia, pero teníamos estructura, teníamos equipo, tenemos convicción, fuerza, voluntad, y es lo que mantenemos ahora, y por eso presentamos la lista 600. Es decir, creemos que el espectro político de la coalición de gobierno, y en particular el Partido Colorado, necesita un espacio como el nuestro. Lo necesita, porque hay mucha gente que piensa como nosotros, incluso gente que está indecisa, incluso gente que no sabe qué votar. Entonces, si vos presentás propuestas que no tengan, humildemente lo digo, las características que tiene la nuestra, ¿verdad? De ser esa posición vallista, renovadora, con fuerte énfasis en lo social, que levantamos la bandera de la educación pública, que no le cedemos la derecha a nadie, que levantamos las banderas de las políticas sociales, en particular la de un Estado que tiene que estar presente. Yo comparto que tenemos que sacar una cantidad de regulaciones que nos obstaculizan nuestra vida, y por eso un segundo gobierno para seguir avanzando. Pero no creamos que si hay crecimiento y hay mejora económica, eso va a derramar en la gente. No es así. Lo sabemos que no es así. Sabemos que necesitamos escuela pública, salud pública, política de vivienda, políticas de empleo juvenil, de tenderle la mano a ese 68% de mujeres solas que están a cargo de los chiquilines menores de 6 años que están en situación de pobreza. Y para eso necesitamos un Estado ballista, con fuerte impronta social, que es lo que nosotros nos comprometemos a defender del lugar que estemos, desde la vicepresidencia o desde el Senado. Ahora, ¿la teoría del derrame es una crítica a la política económica de este gobierno? No, yo no critico, y yo creo que acá ha habido política social con un fuerte empuje de aquellos que estábamos en distintas áreas. Yo lo que digo es que hay gente que lo cree, que hay gente que lo dice, ¿no? Acá en entrevistas o vos los leés por ahí, creen que si hay crecimiento automáticamente las cosas suceden. Y nosotros los vallistas, los que tenemos impronta social, creemos que no. Pero, a ver, esa fue la historia del Uruguay. Y yo lo digo 500 veces, yo no iba a estar acá nunca. Yo iba a estar jugando al lado del Arroyo Sandú en Tacuarembó, donde me crié, en el barrio Torre, donde mi realidad era otra. ¿Y yo qué tuve? Tuve una familia, tuve trabajo, tuve empuje, tuve perseverancia, porque mi padre me decía, lo único que le voy a dejar es la educación. ¿Y qué educación? La pública. ¿Y qué salud? El centro de salud que yo me atendí en Tacuarembó cuando mi madre quedó embarazada y después nací. Entonces, eso es lo que yo reivindico y creo firmemente y estoy dispuesto a defenderlo en el lugar que esté. Eduardo, un poco hablábamos con Robert recién, lo de las campañas. ¿Han cambiado las campañas? Los actos, por ejemplo, ¿hoy buscan otro tipo de estrategias los candidatos? No, sin duda han cambiado mucho. Tampoco es lo mismo una elección nacional que una elección interna, porque los públicos son distintos, porque los mensajes son distintos.
porque la participación es distinta en el sentido de que, bueno, un poco de lo que hablaban respecto a las encuestas mostraban muchas incertidumbres, entre otras cosas porque lo primero que no lográbamos detectar, y es muy difícil todavía, es cuánta gente iba a ir a votar y qué perfil de gente iba a ir a votar. Y en realidad la votación del Partido Colorado fue relativamente no, fue baja, porque fue la más baja desde que existe este sistema. En ese contexto de baja votación, igual tuvo una incidencia importante todo lo que fue la mediatización y las redes sociales, sin dudas. El posicionamiento mediático, yo creo que ahí hay que, digamos, diferenciar dos cosas que van juntas, ¿no? Pero hay que diferenciarlas. Porque la campaña solamente en redes sociales es una cosa, y la otra es cuando las redes sociales son un impulso a una mediatización masiva, que son dos cosas distintas. Porque el caso de Andrés Ojeda durante la competencia hacia las elecciones internas no fue solamente esa presencia mediática, en redes sociales, sino que tuvo una presencia mediática muy fuerte, no solamente publicitaria, sino también de entrevistas, de actos que no eran con mucha gente, pero los actos permitían tener la presencia mediática, la cobertura de los medios. Entonces, las recorridas en sí son importantes, las estructuras son importantes, pero lo que genera es que cada acto también va acompañado de la mediatización de eso. En realidad, la mayoría de las veces, los discursos que se dan están más enfocados en quien va a ver después el video que quien está presente en el lugar. El corte, digamos, y lo que se logra difundir. Entonces, las frases que se utilizan, ¿no? Seguir una línea discursiva que permita los recortes para poder maximizarlo tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Bueno, y eso es algo que se está construyendo en el Uruguay todavía, aunque ya empezó en la elección pasada, habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Antonio. No, dos preguntas me quedaron colgadas. Una, no entendí quién es el todólogo o quiénes son los todólogos en esto de la seguridad. Y la otra, usted tiene hijos, ¿fueron a la escuela pública como usted? ¿O a la educación pública? Lo primero es lo que muchas veces pasa y en seguridad en particular. Uno ve que mucha gente opina sin tener información y mucho menos formación. También pasa en tema en el que yo me puedo decir, bueno, me considero... ¿Estamos hablando de un programa o de un plan de gobierno? Por eso digo, cuando se procura coordinar, articular y lograr un producto a partir de diferencias que pueden existir, es necesario que la persona que lleva adelante la acción lo maneje. Por eso yo lo hablaba. Porque en este mundo a veces... se deja de lado, yo lo noto a veces, ¿no? Que estar formado o no estar formado a veces da lo mismo. Y yo creo que es importante la formación en distintas áreas, a partir de una articulación y coordinación entre las mismas. Y por eso yo soy un defensor de que hay que formarse, y por eso estos cuadros como los que mencioné que están en la lista 600. Son gente joven y formada en varias áreas, y que quieren cancha, quieren pista, y hay que dárselas. Porque si no estamos en puro discurso. Por eso nuestra lista tiene esta gente joven y a eso traté de referirme cuando hablé. Sin criticar a nadie, porque yo creo que también en esto hay que avanzar mucho, ¿no? Todos quieren generar una posición a partir de la crítica a otro. Yo critico cuando considero que tengo que criticar. Cuando el que tengo enfrente y es un adversario y estoy en competencia, hace algo que yo no comparto, critico y me van a ver criticar. Pero no la crítica por la crítica misma. Después, lo otro, mis hijos van a la escuela fundada por José Pedro Varela, que es el Elbio Fernández. Fueron ahí los dos, tanto Agustina como Bruno, y mi hijo ahora va a la universidad pública, a la que fui yo, a la Facultad de Derecho. Y ese es un desafío que tenemos, ¿sabes? Para, sobre todo, la clase media, por la cual yo quiero trabajar muchísimo, porque vengo de ahí, me siento de ahí. Cuando yo salí a buscar un lugar para que mis gurises tuvieran, yo no podía tener lo que necesitaba, porque mi esposa y yo trabajamos 8 horas y más, que era el tiempo completo, que era el tiempo extendido. Y eso es un debe que el Uruguay tiene, y sobre todo para la clase media. También todavía queda espacio para dar eso que es más que necesario. Es una autocrítica, entonces. ¿Cómo? Es una autocrítica. Sí, yo creo que tenemos que avanzar muchísimo. Pero digo, y por eso jerarca de la NED. Claro, y por eso, yo digo, queda camino por andar, y por eso quiero volver a ser gobierno. Porque tú fíjate que nosotros inauguramos escuelas de tiempo completo. Nosotros llegamos y había 231, ahora hay casi 270, si no me equivoco.
Inauguramos modalidades nuevas y hay cerca de 400 escuelas que tienen modalidad de tiempo extendido, cerca de 80 escuelas nuevas se incorporaron entre el año pasado y esto, y eso es una cosa muy buena y necesaria, pero hay que seguir en ese camino. Y lo mismo pasó en los liceos. Fíjense que cuando nosotros llegamos había 7 liceos de tiempo completo y ahora va a terminar el gobierno con, entre lo que había y lo nuevo que se fue creando, reconvirtiendo, 65 UTU y liceo de tiempo completo, 3 comidas diarias, acompañamiento, cuidado. Pero también necesitamos avanzar en eso que yo decía, la clase media, ahora, porque cada vez se reclama más y necesitamos recursos y decisiones al efecto. Tenemos un problema enorme, Robert, que 5 de cada 10 no termina el liceo en este país, ¿no? Sí, es un problema grande. Política pública que nos pusimos especial énfasis cuando llegué. Cuando nosotros llegamos, desde el 2006 al 2019, se había avanzado en torno del 9 y algo % en el aumento de egreso de jóvenes de 21 y 23. Y nosotros ahora aumentamos en estos 4 años 9%. ¿Por qué? No lo digo con ánimo de crítica, lo digo, pero miren, estamos mal. Porque lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que tiene cosas a mejorar. Estábamos mucho peor. Cuando nosotros llegamos al gobierno, 42, no llegaba al 43% de estos jóvenes terminaban en el liceo y la UTU. Ahora, 52. ¿Queda mucho? Queda mucho, pero queda menos. Porque ¿qué hicimos? Política focalizada. Fuimos a buscar a los que tenían. Voy a poner un ejemplo de las muchas cosas que se hicieron. Primera vez todos los liceos con tutoría. Por primera vez, la UTU con tutoría, que no tenía. Pero fuimos a buscar, hoy la información, los sistemas de información te permiten saber dónde está ubicado Juancito, Pedrito, Elsa, que le quedan algunas materias. Y fuimos tras ellos. Y les dijimos, vengan, les vamos a poner tutoría y mesas de exámenes. Y logramos que comenzaran a terminar el liceo, entre otras cosas. Y hoy por hoy tenemos esa cifra. Y hay que seguir trabajando porque nosotros nos fijamos, como el gobierno anterior, una meta del 75%. Robert, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. Contento de seguir avanzando y de seguir trabajando en este espacio como candidato a vicepresidente y también con este equipo formidable. Pasado mañana vuelvo a hacer otra recorrida por el interior. Rocha, 33, Melo, Tacuarembó, Rivera y Artigas presentando nuestro equipo de la lista 600 en todo el país. Gracias, Antonio, gracias, Eduardo, gracias también. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Además, lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ya seguimos. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a una ley completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y aunque los censuradores se hayan salido con la suya, en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones, esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre. Un lunes marcado por el retiro de un grande, pero también por la aparición de otro grande en pantalla en este momento. Mario Pode, Cateto Adyacente, ¿cómo andas? Sorprendido. Me sorprendiste, Wilmar, y la verdad que te agradezco muchísimo por esa palabra. Buenas noches para ti, buenas noches para la audiencia, para todo el equipo también aquí. Wilmar, un poco hoy venimos para hablar de los plebiscitos, pero antes también de pasar este tema del retiro de Suárez, que me hace pensar un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Puede una persona definir cuándo retirarse? Y bueno, es una pregunta compleja y más en este momento que se está discutiendo a la edad que se está jubilando la persona. Puede venir cualquier persona y decir, mirá, yo trabajo hasta acá. Y bueno, no tenemos que tener un orden. Ajá. Es decir, ¿no tendría que jugar 5 años más, Suárez? Pregunto. Ajá. Si los demás tenemos que jugar 5 años más, él no. Claro. Él puede decir, no, hasta acá llegué. Claro. Yo también quiero decir, hasta acá llegué. Claro. Porque el argumento ese, no, yo ya no estoy rindiendo como antes. La gente espera cosas de mí que no estoy pudiendo hacer. Bueno, todo eso me pasa a mí. En el trabajo, los viajes me cansan. Bueno, todo lo que me está pasando a mí. Claro. No corro 90 minutos. No te corro 90 minutos, te hago es decir, la tiro para el costado. Claro. Un montón de cosas que a cualquier persona le pasa, pero no puede definir cuándo retirarse. Y los jugadores de fútbol sí. ¿Cómo es esto? ¿No habría que legislar también a ver cuándo es que se pueden retirar los futbolistas? Y de hecho, no tendrían que
en este momento, el que quiere retirarse ya, que cambió la ley, no se pueden ir ahora a retirar? Bueno, esa es la pregunta. Perdón, ¿pueden retirarse ya? Esa es lo que estoy diciendo. ¿No tendría que jugar 5 años más? No sé. Déjela ahí, muy bien, muy bien planteado. Vamos a hablar del plebiscito. Dos plebiscitos tenemos el plebiscito de la seguridad social y el otro plebiscito que es de la seguridad social también, de alguna manera, ¿no? Uno es seguridad social y el otro es seguridad y social. También es, porque es seguridad social de las jubilaciones y el otro es seguridad de allanamiento. Seguridad social, por social. El otro también es seguridad. Bueno, los dos plebiscitos serían de seguridad social. Entonces, y tenemos que ir rápido con esto, Wilmar. En uno se dice, ¿por qué tenemos que tomarlo como dos cosas separadas? ¿Por qué? Porque son bastante antipáticos los dos de alguna manera y hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. Se genera como una grieta ahí, como antagonismos muy fuertes. Y el punto es, ¿por qué esos dos plebiscitos tienen que ir por lados separados? Porque acá se está hablando de un bosque, un árbol. Es decir, vos tenés un árbol y tenés un bosque. ¿Qué es un bosque? Un conjunto de árboles. Entonces, tomemos a uno de los plebiscitos como un árbol. Como un árbol. Tenés un árbol solo. Ahora, si yo tengo las leyes, que es el bosque, uno de los plebiscitos puede ser que ayuden a armar ese. Todo esto lo voy a explicar bien en otro de las salidas, porque yo sé que es muy complejo para que lo entiendan en su casa también. Yo sé que me metí en camisa donde se va. Entonces, entonces decir, el allanamiento, una cosa es que vayan, como van hoy en día, la policía hace el allanamiento nocturno, y por otro lado tenemos la jubilación, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si, en vez de tener problemas con esto que la gente se jubile, porque mucha gente está enojada con que se jubila a los 65 años, y que está bien, porque le cambiaron el juego en el medio, ¿no? ¿Qué pasa si el allanamiento nocturno lo hacen estas personas de 60 que se jubilan? Que se están por jubilar. Que se están por jubilar. Que en realidad se jubilan de su trabajo, pero pasen a hacer allanamiento nocturno. Entonces vos entras a tu casa y a tu casa no te entra la policía rompiendo la puerta, sino que te entran abuelitos, abuelitas, jubiladas, que van a hacer ese allanamiento de otra forma. Te entran y te dicen, qué linda que tenés la casa, vos sabés quién vivía acá antes, vos sabés que enfrente pará. Entonces... Más amistoso. Es más amistoso y ahí tenés que podés, porque hay que estirar la edad de jubilación de alguna manera, porque la esperanza de vida es más larga ahora. Entonces vos tenés más esperanza de vida, tenés más años para vivir, entonces de alguna manera hay que trabajar más para poder vivir todos esos años sin trabajar. Entonces, esa gente, yo sé que he entreverado y que tengo muy poco tiempo, tal vez lo termine desarrollando en otro momento porque me parece que con el tiempo que hay, Wilmar, yo creo que... Usted dice que más adelante va a mostrar las placas porque que tiene. Hay unas placas y las vamos a mostrar en otro momento. En otro momento, bueno, pero la idea es que la gente que está por jubilarse lleva adelante el allanamiento de manera amigable. Exactamente. Sí, porque tienen mucha experiencia de trabajo, tienen mucha experiencia en el desarrollo de una actividad, por ejemplo, y pueden hablar de muchísimas formas con la gente que están allanando, y no tiene esa violencia, que aparte hoy en día, los que hacen allanamiento, que es la policía, ya ellos mismos están diciendo que no pueden hacer allanamiento nocturno. Está el planteo de que si están capacitados o no, ¿verdad? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, uno de los cuestionamientos de uno de los policías que estuve escuchando, que era Piedra, si no me equivoco, decía que están sin luces los patrulleros. Entonces va a ser allanamiento nocturno sin luces. Es decir, que habla encandilada. Allanamiento nocturno encandilada. Para pescar ahí. Eso también. Entonces, Wilmar, porque no quiero seguir haciendo el viernes me lo cuenta con detalle, porque yo sé que hoy vino con mucha cosa, pero Suárez nos sacó tiempo, ¿sabes? Sí, no, la culpa del pistolero. No, y eso lo vamos a hablar también, lo vamos a desarrollar más, que yo pongo en duda que Suárez se puede ir de la selección el viernes. Capaz que el viernes no se retira.
Capaz que usted viene con eso. No lo puede decir él. Yo también me quiero retirar, pero no me voy a retirar porque hay leyes que... No se retire porque usted, la sociedad, a usted lo necesita. Wilmar, y si me precisa a mí, lo que te precisa a vos, no sabes no te digo. Se ven los amiguitos de Mirá Montevideo. Claro que sí. A esos también la gente los precisa. Y no lo va a precisar. Son grandes seres humanos. Sí, no son tanto como nosotros, pero son buenos igual. No, pero está a la altura. Chao, ya se viene Mirá Montevideo. La altura nuestra es una cosa que está... Pero ellos vienen bien. Ellos vienen bien igual, son buena gente aparte, ¿no? Tienen mucho...